Abrí la colcha de mi madre a la luz invernal, el sol tenue derramándose sobre sus hilos desgastados. Dentro, encontré un sobre doblado, amarillento por la edad, y un hombre que nunca había escuchado susurrar entre las paredes familiares. Era como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración, esperando a que yo descubriera lo que ella había enterrado durante años. María regresa a su hogar ancestral en un pequeño pueblo andaluz tras la muerte de su madre, atraída por el olor de los olivos y el recuerdo de las comidas dominicales compartidas en el patio iluminado por el sol. La casa cruje con familiaridad, pero se siente extraña en su ausencia. Envuelta en el silencio del invierno, descubre rastros de la meticulosa vida de su madre, sábanas bordadas, tarros de fruta en conserva y la colcha que ahora parece guardar secretos. El pueblo está en silencio, sus estrechas calles cubiertas de escarcha, y María siente que el pasado está esperando a que ella lo desentrañe. La colcha yacía doblada al borde de la cama de mi madre, y el sol invernal caía sobre sus hilos desgastados, atrapando los bordes deshilachados y los colores apagados. Extendí la mano lentamente, los dedos rozando la suave y familiar tela, y la casa pareció inclinarse, escuchando. Olfateaba débilmente a madera de olivo y al persistente aroma de lavanda de décadas pasadas. La colcha era más pesada de lo que recordaba, no solo por la tela, sino por los recuerdos. Entonces lo sentí, una cresta rígida en una esquina, casi imperceptible bajo el patchwork. Mis dedos se detuvieron allí, siguiendo la costura, y tiré suavemente. Dentro había un sobre, amarillento y frágil, sellado con cuidado. El nombre escrito en él me era desconocido, y un escalofrío recorrió mi espalda. La casa había estado conteniendo la respiración durante años, esperando a que yo descubriera lo que mi madre había enterrado. Recordé el patio de abajo, la escarcha brillando en las baldosas de piedra bajo la débil luz invernal, el olor a romero y hojas de olivo. Los domingos siempre habían estado llenos de sonido y calidez, mi madre en la cocina, removiendo la salsa de tomate, el pan horneándose, las risas de los primos rebotando en las paredes encaladas. La colcha siempre había estado allí, doblada ordenadamente al pie de la cama, un testigo silencioso de nuestras vidas. Ahora, se sentía como una barrera, un guardián de algo que no debía saber. Cada cuadrado, cosido con manos cuidadosas, parecía guardar su propio secreto. Casi podía escuchar la voz de mi madre tarareando en algún lugar detrás de las paredes, suave y deliberada, como si me estuviera advirtiendo que fuera suave. Desplegué lentamente la colcha, dejándola caer sobre la cama. Azules como cielos invernales, rojos como vino seco, verdes desvaneciéndose en gris. La tela olía débilmente a luz solar atrapada en las fibras, a madera vieja y cedro. Mis dedos trazaron las costuras, el ritmo de las puntadas como un latido del pasado. Y entonces la esquina reveló el sobre de nuevo, presionado en los pliegues como un pulso oculto. Su papel era quebradizo, crujía bajo mi toque. Tracé el nombre desconocido, saboreándolo en mi lengua, sintiendo el peso silencioso del misterio asentarse en la habitación. Las persianas temblaban suavemente con el viento, un sonido que parecía estar vivo, instándome a avanzar. Mis dedos temblaban. Años de vida oculta, de decisiones que mi madre había mantenido en secreto, esperaban bajo ese pliegue. Vacilé, luego rompí el sello. El papel olía débilmente a tinta y madera vieja, el aroma agudo en el frío aire invernal. Lo desplegué lentamente, teniendo cuidado de no rasgar los bordes frágiles. La caligrafía era delicada y precisa, las letras se entrelazaban en un ritmo que nunca había conocido. Hablaba suavemente a través del tiempo, sin acusar, sin suplicar, simplemente existiendo. Mi madre había vivido una vida que se cruzaba con la nuestra solo en rincones ocultos, en silencios tranquilos, en los pliegues de la tela. Leí las primeras líneas, sintiendo un pulso en mi pecho, una mezcla de miedo y asombro. Fuera, el viento golpeó las contraventanas de nuevo, más fuerte, más agudo, como si resonara con el latido de mi propia curiosidad. La carta describía momentos que no podría haber imaginado, risa y tristeza, visitas fugaces, decisiones tomadas en secreto. Mi madre me había protegido de esto, guardándolo, manteniéndolo cerca pero oculto. Cada palabra trazaba una vida que corría paralela a la que siempre había conocido. Seguí la escritura con los ojos, memorizando sus curvas, su inclinación, los espacios entre las frases. Casi podía escuchar la voz que lo escribió, suave y deliberada, cargada de una especie de arrepentimiento que solo el tiempo podría producir. Mi pecho se apretó.
La colcha no era solo tela. Era un mapa de recuerdos, un guardián de verdades que habían esperado décadas para salir a la luz. Miré alrededor de la habitación. Las paredes parecían acercarse más, las sombras más profundas, más sabias. El patio de abajo brillaba débilmente con escarcha, quieto y silencioso. En algún lugar a lo lejos, un cuervo graznó, largo y solitario, su llamado resonando a través del olivar. Volví a trazar las letras, y mi mente comenzó a reconstruir la vida que mi madre había llevado fuera de nuestra familia, las decisiones que había tomado para proteger, para ocultar, para preservar. Podía sentir su presencia aquí, no en persona, sino en cada puntada cuidadosa, cada pliegue, cada sobreescondido. La casa exhaló lentamente, y sentí una extraña intimidad, un reconocimiento silencioso de que había encontrado lo que ella quería que encontrara. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus decisiones presionar suavemente contra mi pecho. La colcha reposaba sobre mi regazo, pesada y viva, sus parches susurrando historias que aún no podía comprender del todo. Mi madre había sido tan cuidadosa, tan deliberada, al mantener esta vida paralela a la que compartíamos. Y ahora, décadas después, lo sostenía en mis manos. El sobre ya no era solo papel. Era un puente hacia un pasado que nunca había conocido, hacia verdades escondidas en los ritmos de la vida cotidiana. Fuera, el viento se suavizaba, las persianas quietas, pero la casa zumbaba con una energía silenciosa, viva con recuerdos y revelaciones. Doblé la colcha con cuidado, colocando el sobre encima, como si le diera un lugar de honor. La luz del sol invernal brillaba sobre los hilos deshilachados, y el patio de abajo esperaba, silencioso y quieto. Me acerqué a la ventana, inhalando el aroma de las hojas de olivo y la escarcha, y observé cómo las sombras de los árboles se extendían por los azulejos. En algún lugar a lo lejos, un cuervo llamó de nuevo, insistente, solitario, y sentí el primer destello de comprensión. La historia de mi madre había estado oculta, en capas de tela y pliegues, esperando por mí. Y ahora, estaba despierta. Me di cuenta de que una vez que hubiera leído esta carta, la casa nunca volvería a ser la misma, y yo tampoco. La colcha había abierto una puerta que no podía cerrar, revelando una vida detrás de la vida que siempre había conocido. No lo entendía aún, pero podía sentir su pulso, lento y deliberado, resonando en mi pecho. Y supe, en algún lugar profundo dentro de mí, que el viaje para descubrir el resto de su historia apenas comenzaba. La casa exhaló una última vez, y escuché, sabiendo que los secretos de la colcha, de mi madre, de los años que había perdido, ahora eran míos para llevar. El ático olía a cedro, polvo y el tenue y persistente perfume de las bolas de naftalina. Las escaleras estrechas crujían bajo mi peso, y me detuve, escuchando el eco de mis propios pasos, como si la casa misma me estuviera recordando que estaba intrusando. La luz invernal se filtraba a través de una pequeña y sucia ventana, atrapando los motes de polvo que danzaban perezosamente en el aire. Pasé mis dedos por el pasamanos de madera, desgastado y suave por décadas de manos, y sentí una atracción, una insistencia silenciosa, para seguir subiendo. En la cima, el ático se extendía ante mí, vigas bajas, muebles olvidados, cajas apiladas, todo envuelto en una delgada película de recuerdos. Dejé la colcha sobre un baúl, dejándola caer bajo el peso de los secretos, y me volví hacia el sobre que había traído conmigo. Lo abrí de nuevo, con cuidado ahora, y saqué las cartas. Cada una estaba doblada con cuidado, los bordes curvados, el papel delicado bajo mis dedos. La caligrafía era la misma que había vislumbrado en la primera nota, elegante, precisa y desconocida. Coloqué la primera carta en el suelo polvoriento, su superficie áspera contra mi palma, y la desplegué lentamente. Las palabras fluían como suaves susurros, contando momentos que mi madre había vivido fuera de los muros que yo conocía. Risas en pequeños cafés, paseos por olivares, noches pasadas en compañía que nunca había visto. Había indicios de tristeza, decisiones que había llevado sola, y líneas que temblaban con cuidado y arrepentimiento. Las cartas respiraban una vida paralela a mi propia infancia, una que había existido en silencio a la sombra de nuestra familia. El ático estaba en silencio, excepto por el leve chirrido de las vigas y el ocasional correteo de un ratón bajo las tablas del suelo. Fuera, el pueblo estaba en calma, el viento susurraba entre las ramas desnudas de los olivos. La lejana campana de la iglesia sonó débilmente, lenta y deliberadamente,
marcando el paso de las horas. Sostuve una carta frente a mi rostro e inhalé el olor del papel viejo, ligeramente dulce, como resina y cedro, como algo preservado cuidadosamente contra el tiempo. Las palabras en la página insinuaban risas y tristeza, una vida que mi madre había navegado con cuidado y discreción. ¿Por qué había escondido todo esto? Volví a trazar la caligrafía, imaginando los momentos en que había escrito estas cartas, noches tranquilas, luz de velas, el sonido de un niño durmiendo en la habitación de al lado. Una carta mencionaba a una persona cuyo nombre nunca había escuchado, un amigo o compañero que había significado algo importante en su vida. Otra insinuaba un evento en el pueblo hace décadas, algo susurrado, inconcluso, como si lo hubiera escrito para recordar y olvidar al mismo tiempo. Doblé la carta de nuevo, luego desdoblé la siguiente, luego la siguiente, dejándolas esparcirse por el suelo de madera. Cada palabra tenía peso, cada página un fragmento de un rompecabezas que apenas comenzaba a ver. Fuera, un cuervo graznó agudamente desde el olivar, asustándome. El sonido era demasiado fuerte en el silencio, un recordatorio de que el mundo fuera del ático seguía moviéndose, mientras yo permanecía suspendido en un pasado que apenas comenzaba a tocar. Me hundí en el suelo, las cartas se esparcieron a mi alrededor, y sentí como la casa se cerraba a mi alrededor. La luz del sol caía en finas franjas sobre las tablas del suelo, iluminando el polvo y los hilos y el ocasional destello de algo olvidado hace mucho tiempo. Imaginaba a mi madre sentada en una pequeña mesa en algún lugar, con una pluma en la mano, escribiendo estas palabras a alguien a quien amaba, o a alguien a quien había perdido, o a alguien que había moldeado su vida de maneras que aún no podía entender. Cada carta llevaba un rastro de su voz, suave, deliberada, cuidadosa de no revelar demasiado. Había vivido plenamente, en silencio, y con la conciencia de que algunas verdades eran demasiado pesadas para que otros las llevaran. Recogí una carta que olía débilmente a tinta y limón, el aroma tenue pero inconfundible. Hablaba de una celebración, un festival, algo a lo que había asistido en un pueblo cercano. Sus palabras describían la plaza, las velas, la música, el olor de los dulces llevados por el aire invernal. Y en los márgenes, había escrito notas para sí misma, casi como si estuviera ensayando su propia memoria, una mirada de alguien que no nombraba, el sonido de una risa que perduraba más de lo esperado, el dolor de una promesa incumplida. Sentí un nudo en el pecho. Esta vida, oculta bajo colchas y en áticos, era vibrante y dolorosa, y nunca supe que existía. Las cartas plantearon más preguntas de las que respondieron. Rostros que no reconocía aparecían en las descripciones, nombres que susurraban como secretos a lo largo de los años. Me preguntaba quiénes eran estas personas y por qué mi madre me las había ocultado. Seguí las líneas de texto con mi dedo, imaginando las noches de invierno en las que ella las había escrito, la lámpara proyectando sombras sobre su rostro, el suave murmullo del pueblo abajo. El ático parecía encogerse a mi alrededor, íntimo y pesado, lleno de historias no contadas y el peso de las décadas. Me di cuenta entonces de que había entrado en un mundo que mi madre había cuidado con esmero, un espacio de memoria y protección que apenas comenzaba a entender. El viento afuera cambió, sacudiendo la ventana, y una persiana suelta golpeó una vez, luego cayó en silencio. El cuervo llamó de nuevo, su voz aguda y solitaria, resonando a través del olivar. Sentí un escalofrío, una mezcla de miedo y asombro. Las cartas habían desbloqueado una vida que no sabía que existía, pero también insinuaban algo inconcluso, algo que mi madre había llevado sola. Quería hacer preguntas, pero no podía. El ático parecía contener la respiración, y supe que no debía apresurarme. Cada página, cada palabra, cada cuidadoso trazo de la escritura exigía que escuchara, que pausara, que sintiera el peso de lo que había estado oculto. Recogí las cartas lentamente, volviéndolas a doblar en su sobre, y sentí la tranquila intimidad del ático asentarse a mi alrededor. Las motas de polvo flotaban en la tenue luz invernal, posándose sobre las vigas de madera y los muebles olvidados. Pasé mi mano por el edredón doblado sobre el baúl, ahora más que solo tela. Era un testigo, un guardián de recuerdos. Mi madre había vivido plenamente, en silencio, con risas y tristezas, y había elegido qué dejar visible y qué ocultar. Apreté el sobre contra mi pecho y me senté durante un largo momento, escuchando el silencio, dejando que el peso del descubrimiento se asentara. El ático me había dado un vistazo a su vida más allá de las paredes que conocía, y finalmente entendí que el pasado nunca se va del todo, perdura en el polvo,
en la tela, en la tinta. Me levanté y me volví hacia la pequeña ventana, mirando hacia el patio cubierto de escarcha abajo. Los olivos se mecían ligeramente, sus sombras alargándose y afinándose bajo el sol invernal. El pueblo estaba tranquilo, las calles estrechas vacías, pero vivas con recuerdos, como si me hubiera visto subir estas escaleras y desvelar su historia. Me di cuenta de que estas cartas, frágiles y ocultas, eran un mapa de la vida de mi madre, caminos que nunca había recorrido, pero que ahora me invitaban a entrar. No entendía todo aún, pero podía sentir el pulso de su presencia, suave y deliberado, instándome a seguir adelante. Fuera, el cuervo llamó una vez más, y supe que el viaje para descubrir el resto de su historia apenas comenzaba. Las calles del pueblo estaban tranquilas en la madrugada, envueltas en una niebla que se aferraba a las paredes encaladas de las casas. Cada paso sobre los adoquines resonaba suavemente, como un latido vacilante, recordándome que era tanto visitante como hija, regresando a un lugar que siempre me había conocido pero que ahora se sentía extraño. El humo se deslizaba perezosamente desde las chimeneas, llevando el aroma de las hogueras de leña y las castañas asadas, mezclándose con el tenue olor del pan horneándose en algún lugar invisible. Ajusté mi abrigo y me moví lentamente, notando las persianas aún cerradas, los estrechos callejones cubiertos de escarcha y cómo los olivos se inclinaban bajo el peso del invierno. Pasé junto al café en la esquina, su letrero balanceándose suavemente, chirriando contra la fría brisa matutina. Dentro, el olor a café fuerte y pasteles dulces me llegó incluso antes de abrir la puerta. Vacilé en el umbral, observando a algunos madrugadores acomodados en sillas de madera, rostros familiares pero distantes, marcados por el tiempo y historias que nunca había escuchado. La risa de mi madre una vez resonó en esta habitación, llevada por conversaciones que solo recordaba parcialmente. Ahora, las voces murmuradas a mi alrededor llevaban fragmentos de memoria, indicios de un pasado al que no tenía acceso. Entré, y las tablas del suelo crujieron débilmente bajo mi peso, una suave protesta. Pedí un café, la taza caliente humeando entre mis manos, y dejé que mis ojos vagaran. Las conversaciones eran bajas, casuales, pero de vez en cuando captaba alguna mirada en mi dirección. Susurraban sobre mi madre, algunos con cariño, otros con una tensión que podía sentir presionando contra las paredes. Un hombre recordó su amabilidad, describiendo sus manos moviéndose rápidamente sobre una máquina de coser, risas derramándose sobre platos de estofado. Otro murmuró algo sobre palabras duras, una pelea que la mayoría había olvidado hace tiempo pero que aquí se recordaba. Noté la forma en que los aldeanos medían sus palabras, cuidando de no decir demasiado, pero lo suficientemente precisos como para no dejar el significado completamente oculto. Tomé asiento cerca de la ventana, donde la escarcha se aferraba al cristal en delicados patrones, y observé cómo la calle cobraba vida lentamente. Un niño perseguía a una paloma por el patio exterior, sus plumas revoloteando a la luz suave de la mañana, mientras una anciana colgaba la ropa en una cuerda, sus manos torcidas pero firmes. Las voces en el café se desvanecían mientras escuchaba más de cerca, y me di cuenta de que hablaban no solo de mi madre, sino de una vida entrelazada con la suya, llena de elecciones, secretos y pequeñas traiciones. La recordaban de manera diferente a como yo lo hacía, algunas veces riendo, otras veces amargados, siempre humanos. Un grupo de mujeres mayores hablaba en susurros, sus voces apenas por encima del zumbido de la cafetera. Me incliné más cerca, aunque con cuidado de no ser notada. Las palabras me llegaron como humo. Menciones de alguien que llegaba inesperadamente, un niño cuya existencia había sido oculta, un escándalo que nadie había nombrado completamente. Mi pulso se aceleró. ¿Cuánto sabían? ¿Cuánto había quedado sin decir? Podía sentir el peso de su memoria colectiva presionando en el espacio entre nosotros, y me sentía tanto incluido como excluido, un participante en una historia que nunca me habían contado. Salí del café en silencio, llevando conmigo el calor del café y el frío de la curiosidad. La niebla se había levantado ligeramente, revelando los contornos del pueblo, los arcos de las puertas, las tejas brillando débilmente bajo el sol, y el olor de las aceitunas curándose en barricas de madera apiladas fuera de las casas. Pasé junto a la fuente en la plaza, su agua congelada en delicados cristales, e imaginé a mi madre aquí, hace años, recogiendo agua para la cena, intercambiando breves palabras con los vecinos, su vida entrelazada con este pueblo de maneras que nunca había notado. Cada calle parecía guardar una historia,
cada puerta un secreto mantenido tras cerraduras cuidadosas y sonrisas educadas. Me detuve en una esquina donde las paredes estaban cubiertas de carteles descoloridos, vestigios de festivales de antaño. Un cartel mostraba figuras danzantes y velas, el texto retorciéndose en una escritura antigua. Un festival que mi madre había mencionado en una carta, una celebración a la que nunca había asistido con ella. Recorrí los bordes con mi dedo, imaginándola allí, riendo en voz baja, sosteniendo su abrigo con fuerza contra el aire invernal, observando el mundo de maneras que ella había mantenido ocultas para mí. Me di cuenta de que el pueblo en sí mismo era un depósito de recuerdos, y que la vida de mi madre había quedado impresa en él de maneras sutiles. Un hombre barriendo los escalones de su puerta me miró, con ojos cautelosos pero curiosos. Murmuró algo que no pude oír, y sentí el peso de su mirada, cargada de una mezcla de reconocimiento y precaución. El nombre de mi madre colgaba entre nosotros como un lazo silencioso, y sabía que recordaba más de lo que diría. Sentí los hilos de su vida extendiéndose por el pueblo, delicados pero irrompibles, una red de personas, decisiones y secretos. Seguí caminando, con pasos medidos, absorbiendo los sonidos tranquilos, un gallo cantando, el suave raspar de una escoba, la risa lejana de los niños. Me detuve frente a una pequeña tienda, su puerta entreabierta revelaba estantes llenos de conservas y embutidos. El olor a ajo y hierbas, pimentón y cítricos, salió a mi encuentro. Una anciana salió de dentro y se quedó paralizada al verme. Sus ojos se entrecerraron, luego se suavizaron, y murmuró algo entre dientes, una advertencia antigua, críptica, significativa de maneras que aún no entendía. Asentí, sin saber si esperaba que supiera, o si simplemente quería que respetara un pasado en el que no tenía derecho a entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y reverencia. El pueblo no era solo un telón de fondo, era un testigo viviente, su gente guardianes de historias que aún no había llegado a ver por completo. Seguí caminando, siguiendo los callejones estrechos mientras se retorcían entre las casas, notando cómo la luz del sol brillaba en la escarcha y las tejas de barro, como las sombras se doblaban en ángulos largos contra las paredes. Imaginé la vida que mi madre había vivido aquí, intersectándose con la de otros de maneras que nunca había comprendido. Había amor, risas, pequeñas traiciones y decisiones no dichas, y comenzaba a ver el tenue patrón de su vida tejido en el tejido de este pueblo. Las voces, las miradas, las palabras cuidadosas, todo apuntaba a una historia solo medio contada, un pasado esperando a que lo descubriera por completo. Al llegar al borde de la plaza, me detuve y miré hacia atrás al café, a la fuente, a los olivos meciéndose débilmente a la luz invernal. El pueblo se sentía más viejo, más tranquilo, más pesado de recuerdos. Me di cuenta de que descubrir el pasado de mi madre significaría escuchar, observar y juntar fragmentos ocultos en palabras casuales, en miradas, en el ritmo de la vida cotidiana. El pueblo mismo parecía contener la respiración, esperando a que yo continuara, a que entendiera lo que siempre había sabido. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de curiosidad y temor. No sabía qué descubriría a continuación, pero sabía que las historias de este pueblo, y de mi madre, estaban esperando, en silencio, a que las siguiera. El jardín estaba en silencio bajo una delgada capa de escarcha, los olivos se inclinaban ligeramente bajo el peso del hielo que brillaba en el débil sol de invierno. Caminé con cuidado por el camino de piedra, las baldosas resbaladizas bajo mis botas, y sentí el crujido de la escarcha bajo cada paso. Romero y tomillo, endurecidos por el frío, liberaban suaves aromas en el aire fresco. El patio se sentía vacío pero vigilante, como si recordara cada paso que alguna vez había dado aquí. Mis dedos rozaron la áspera corteza de la higuera, retorcida y torcida, y recordé las tardes pasadas trepando sus ramas de niño, con el sol cálido en mi espalda, la voz de mi madre llamándome para el almuerzo. Me dirigí hacia el pozo del patio, sus piedras resbaladizas por la escarcha, el cubo encadenado en su lugar y olvidado durante meses. La luz del sol brillaba en el metal, afilado y frío. Una tabla del suelo suelta cerca llamó mi atención. Vacilé, una repentina inquietud me erizó la piel. La casa tenía un ritmo que conocía, pero este lugar se sentía diferente, secreto. Arrodillado, levanté la tabla con cuidado, la madera crujía débilmente, y debajo, amontonadas, había fotografías. Las saqué lentamente, sacudiendo el hielo y las telarañas. Rostros me miraban fijamente, extraños con ojos familiares, sonrisas congeladas en blanco y negro.
Algunas eran de una mujer que se parecía a mi madre, más joven, riendo de maneras que nunca la había visto. Otros eran grupos de personas que no reconocía, reunidos en jardines, calles y habitaciones que no podía ubicar. Las fotos llevaban un aroma a papel viejo y un perfume tenue, un recuerdo preservado contra el tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, no por el frío, sino por la realización de que estas imágenes pertenecían a una vida que nunca había conocido. Mi madre las había guardado aquí, escondidas bajo una tabla del suelo, como si fueran demasiado pesadas, demasiado delicadas o demasiado peligrosas para dejarlas a la vista. Me senté en el frío borde de piedra del pozo, sosteniendo una foto en mis manos, estudiando las curvas de sonrisas familiares y los ángulos de rostros desconocidos. Cada una parecía llevar una historia, pero el significado me eludía. Me preguntaba cuántas personas en este pueblo habían visto esos momentos, y cuántas habían sido borradas de la memoria, guardadas como yo lo estaba haciendo ahora. El viento se movía entre las ramas de los olivos arriba, susurrando suavemente, y un solo cuervo llamó desde el extremo más alejado del olivar. El sonido era agudo, solitario, pero llevaba la tenue promesa de una revelación. Extendí las fotografías sobre la piedra cubierta de escarcha, organizándolas cuidadosamente como si sus posiciones pudieran decirme algo. El sol se movió ligeramente, proyectando largas sombras por el patio, convirtiendo cada foto en un pequeño mundo de luz y oscuridad. Recorrí los bordes de una foto, una joven apoyada contra una fuente, con los ojos dirigidos hacia abajo, su expresión melancólica. No estaba sonriendo, pero había una fuerza silenciosa en la línea de su mandíbula, en la inclinación de su cabeza. ¿Podría ser mi madre antes de que se convirtiera en la mía? ¿O alguien más, un compañero secreto, una hermana, una amiga a quien había amado y perdido? El pensamiento me hizo sentir un nudo en el pecho. El aroma del romero y el tenue humo de la chimenea de un vecino se deslizaban por el jardín, anclándome en lo familiar incluso cuando las fotos me arrastraban hacia lo desconocido. Imaginaba a mi madre aquí, moviéndose entre estos mismos árboles, cuidando el jardín, hablando en voz baja con alguien que nadie más podía ver. Había llevado vidas enteras junto a la que compartía con nosotros, vidas cosidas en colchas, dobladas en cartas, escondidas bajo las tablas del suelo. Y ahora, las estaba descubriendo, una pieza frágil a la vez. Noté una fotografía en particular, con los bordes deshilachados, que mostraba una pequeña reunión en un patio que se parecía notablemente al nuestro. Los rostros estaban marcados por la felicidad, la tristeza y una tensión oculta que casi podía sentir a través de la textura del papel. Una mujer, su cabello oscuro, ojos oscuros, se parecía sorprendentemente a mi madre, pero había algo desconocido en su expresión. Detrás de ella, un hombre se reía suavemente, sosteniendo a un niño que no reconocía. Me estremecí. Esto era más que un secreto. Esta era una vida que mi madre había vivido en silencio, con cuidado, y protegida de mí por razones que aún no podía entender. La escarcha bajo mis manos se sentía aguda mientras recogía otra foto, la luz del sol brillando en su superficie. Mostraba un festival en un pueblo que reconocía de las cartas, faroles colgados entre los edificios, niños persiguiendo palomas, vendedores vendiendo pasteles dulces y nueces confitadas. Mi madre estaba allí, envuelta en un abrigo demasiado grande para su figura, sonriendo débilmente a algo o alguien justo más allá del borde de la imagen. Podía sentir su presencia, no como la madre que había conocido, sino como una mujer navegando un mundo que solo había vislumbrado en fragmentos. El patio, los olivos, la escarcha, el aroma del romero, todo parecía suspendido en el tiempo, sosteniéndome en una reverencia silenciosa. Recogí las fotografías lentamente, apilándolas en el borde de piedra del pozo, teniendo cuidado de no alterar su frágil orden. Mis manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por el peso de lo que estaba descubriendo. El viento invernal susurraba entre las ramas de arriba, llevando un tenue aroma a tierra y hojas. En algún lugar, una puerta de la casa chirrió suavemente, resonando en las habitaciones vacías. El jardín ya no era simplemente familiar. Se había convertido en un mapa de vidas ocultas, cada foto un marcador, cada sombra una pista de lo que me habían ocultado. Me recosté contra el borde del pozo, dejando que el frío se filtrara en mi abrigo, y miré los olivos meciéndose débilmente a la luz de la mañana. El pueblo más allá parecía distante, silencioso, conteniendo la respiración. Me di cuenta entonces de que las fotografías no eran meras imágenes, eran piezas de una historia,
Una vida que mi madre había vivido en silencio junto a la nuestra, llena de risas, tristeza y decisiones no dichas. El aire invernal se sentía más pesado, cargado de secretos esperando ser comprendidos. Presioné una mano contra mi pecho, sintiendo como el pulso de la memoria y la revelación se asentaba allí. El viento cambió de nuevo, sacudiendo las ramas, llevando el tenue aroma de humo de la chimenea de un vecino, de tierra, de invierno. Sostuve una última fotografía, con los bordes doblados, la imagen desgastada, y sentí una conexión a través de las décadas. Mi madre había escondido esta vida deliberadamente, colocando piezas de ella en los lugares que confiaba, bajo las tablas del suelo, en cartas, en colchas. Ahora, era mío para ver, para llevar, para comenzar a entender. Sabía que el viaje apenas comenzaba, que el jardín, la casa y el pueblo guardaban aún más de su historia, esperando pacientemente por mí. La escarcha brilló una última vez bajo el sol de la mañana, y sentí la quietud, el peso, la vida oculta bajo todo eso, instándome a seguir adelante. La carta mencionaba un festival en un pueblo cercano, una celebración que una vez había alejado a mi madre de casa. Caminé por el sinuoso camino rural, la luz invernal pálida contra los muros de piedra del pueblo, los olivos inclinándose suavemente con el viento. El aire olía débilmente a tierra húmeda, humo de leña y la dulzura persistente de castañas asándose en algún lugar adelante. El camino se curvaba alrededor de colinas cubiertas de escarcha, y el silencio solo se rompía por el crujido de mis botas sobre la grava. Sentí el tirón de la memoria, aunque nunca había estado en este festival con ella, como si la carta misma me estuviera guiando. Cuando llegué a la plaza, el pueblo comenzaba a despertarse. Las velas parpadeaban en las ventanas, y el aroma de dulces pasteles y almendras tostadas flotaba desde pequeños puestos. Los niños perseguían a las palomas por los adoquines, sus risas brillantes y desenfrenadas contra la tenue luz invernal. Las linternas se mecían suavemente en la brisa, proyectando sombras suaves sobre las paredes de los viejos edificios. Caminé lentamente, absorbiendo cada detalle. Las baldosas agrietadas, los carteles descoloridos que anunciaban celebraciones pasadas, el murmullo bajo de las conversaciones entre los habitantes del pueblo. El festival estaba vivo, pero se sentía suspendido, delicado, como si el tiempo se hubiera ralentizado para preservar algo sagrado. Noté la manera en que se movían los aldeanos, familiares pero distantes, sus ojos me reconocían brevemente antes de volver a sus rutinas. Rostros que no reconocía se mezclaban con los que sí, y me sentía tanto invisible como presente a la vez. Vi destellos de mujeres con cestas de naranjas y almendras, sus manos organizando hábilmente los productos, murmurando suavemente entre ellas. El olor a canela y azúcar tostada se mezclaba con el humo de una chimenea lejana. Imaginaba a mi madre aquí, moviéndose entre ellos, observando en silencio, sonriendo débilmente a algo que no podía ver. Su presencia parecía permanecer en las sombras, un eco tenue que no podía ignorar. Me dirigí hacia la fuente en el centro de la plaza. El agua, congelada en los bordes, brillaba débilmente bajo la luz del sol, y noté huellas en la escarcha donde otros habían pasado antes que yo. El festival estaba en movimiento, pero cada gesto se sentía deliberado, como parte de una historia que apenas comenzaba a vislumbrar. Una anciana me notó desde un puesto cercano. Sus ojos eran agudos, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Murmuró algo entre dientes, una advertencia antigua, críptica, significativa de maneras que aún no entendía. Asentí lentamente, sin saber si esperaba que supiera, o simplemente que respetara un pasado que no había vivido. Me movía entre los puestos, el olor a castañas asadas y nueces confitadas se hacía más fuerte, el suave sonido de una guitarra flotando por la plaza. Las voces de los niños resonaban, brillantes y frágiles, e imaginé a mi madre aquí hace años, de pie al borde de la plaza, observando en silencio, su abrigo bien ajustado contra el frío. Ella había escrito sobre risas y anhelos, sobre miradas intercambiadas en secreto, sobre momentos de los que nunca me había hablado. Sentí el peso de su ausencia con intensidad, y el festival mismo parecía reconocerlo, un recuerdo vivo de la vida que había llevado en silencio más allá de las paredes de nuestro hogar. Una pequeña procesión se movía por la plaza, con las linternas en alto, proyectando una luz suave y cálida sobre los rostros de los participantes. Observé cómo la gente bailaba lentamente, tomados de la mano, el ritmo deliberado, sin prisa. Noté detalles que probablemente a mi madre le habrían encantado.
La forma en que las risas de los niños resonaban contra los muros de piedra, el tenue aroma de los pasteles horneados, la manera en que la luz del sol atrapaba los bordes de las linternas y las hacía brillar. Y sin embargo, había tensión debajo de todo eso, sutil y silenciosa. Los aldeanos susurraban al pasar, lanzando miradas que se detenían un momento demasiado largo. Sentí el peso de historias no contadas presionando en el aire, historias que mi madre había navegado con cuidado y discreción. Me detuve al borde de la procesión, observando a una joven pareja riendo y girando, con las linternas balanceándose a su alrededor. Mi pecho se apretó al imaginar a mi madre moviéndose entre ellos, observando en silencio, su presencia delicada pero deliberada. Me di cuenta de que este festival tenía un significado más allá de la celebración. Había sido un lugar de encuentros, de decisiones, de historias a medio contar. Intenté imaginar los momentos de los que ella había escrito en sus cartas, las miradas y susurros, los gestos fugaces de conexión y anhelo que nadie más había notado. Sentí un escalofrío recorrerme, el aire frío cortando a través de mi abrigo, pero el calor del recuerdo me mantenía en su lugar. Me perdí en un pequeño callejón cerca de la plaza, donde las sombras se quedaban entre los edificios. El aroma del humo y las almendras tostadas se desvaneció, reemplazado por el sabor terroso de la escarcha invernal. Noté las grietas en las paredes, la pintura descolorida, la manera en que la luz de la linterna se suavizaba al pasar sobre las piedras viejas. Se sentía íntimo aquí, tranquilo, como un lugar secreto donde mi madre había estado una vez. Y entonces la vi, o al menos un rastro de ella. Una figura en una fotografía que había estudiado, sonriendo débilmente a la luz del sol de esta misma plaza. Mi pecho se apretó. El festival, las calles, las linternas, eran parte de su vida oculta, una vida vivida en silencio, deliberadamente, lejos de mis ojos. El día avanzaba, las sombras se extendían por la plaza, y sentía el peso del tiempo presionando suavemente sobre las calles. Imaginé los pasos de mi madre siguiendo los míos, un fantasma de presencia en la luz invernal. Los aldeanos se movían a mi alrededor, vivos, indiferentes, pero parte de la historia que estaba armando. Podía sentir la tensión bajo la celebración, amor no expresado, promesas incumplidas, momentos preservados solo en la memoria. Me preguntaba cuánto de esto había llevado consigo, escondido en cartas, fotografías, colchas y silencio. A medida que el sol se ocultaba, las linternas proyectaban sombras más largas y cálidas sobre la plaza. Las risas de los niños se desvanecieron en susurros, voces suaves contra las paredes del pueblo. Me quedé cerca de la fuente, observando los reflejos en el agua delgada y los patrones de escarcha en la piedra. En algún lugar, el tenue sonido de la música continuaba, llevado por el viento invernal, delicado y inquietante. Presioné mis manos contra la fría piedra, sintiendo el peso de la memoria, de la ausencia, del descubrimiento. El festival era un registro vivo de un pasado que mi madre había navegado con cuidado, una historia que ahora comenzaba a entender, pieza por pieza. Salí de la plaza lentamente, llevando conmigo los olores, los sonidos y la sutil tensión. El camino de regreso al pueblo estaba tranquilo, con la escarcha aferrándose a las ramas de los olivos, la luz del sol brillando débilmente a través de los muros de piedra. Me di cuenta de que el festival había revelado más que una celebración. Había revelado una red de lecciones, de personas, de momentos que mi madre había mantenido cuidadosamente ocultos. Y en algún lugar bajo las sombras de la luz de las linternas, en las risas de los niños, en las sonrisas silenciosas de los extraños, su historia esperaba que yo continuara. El pueblo había susurrado sus verdades, y yo sabía que el viaje estaba lejos de terminar. La cocina estaba cálida, un suave contraste con el aire frío del invierno afuera. La luz del sol caía en suaves rayas sobre los desgastados azulejos de terracota, iluminando los bordes de las ollas de cobre y los frascos de fruta en conserva que adornaban los estantes. El aroma de romero, ajo y salsa de tomate persistía débilmente, un recuerdo atrapado en el aire mismo, como si mi madre acabara de alejarse. Pasé mis dedos por la mesa de madera, suave y familiar, la veta desgastada por décadas de manos amasando masa, estirando pasta, kneading pan. Casi podía escuchar el ritmo suave de sus movimientos, el murmullo bajo de su voz, el suave raspado del cuchillo contra la tabla de cortar. Abrí un cajón, mis dedos rozando utensilios desgastados, una pequeña lata de especias olvidadas y una pila de tarjetas de recetas amarillentas por el tiempo. Una tarjeta cayó al suelo, y cuando la recogí, noté algo inusual.
Una escritura débil y en bucle en la parte de atrás, apenas visible con la luz invernal. Rastreé las letras con cuidado. No eran recetas exactamente, no de la manera en que siempre las había entendido. Eran confesiones, disfrazadas de instrucciones culinarias, notas de decisiones tomadas, promesas cumplidas, secretos llevados en soledad. Mi madre las había escondido a plena vista, entre los ingredientes y herramientas de la vida cotidiana. Puse la tarjeta sobre la mesa, el calor del sol suave contra mis manos, y la desplegué lentamente. Líneas de texto describían momentos que nunca había imaginado, decisiones que alteraron vidas más allá de nuestra familia, pequeños actos de cuidado entrelazados con consecuencias que solo podía adivinar. Cada palabra parecía deliberada, cargada de contención, como si las hubiera escrito para alguien que pudiera soportar el peso, alguien que pudiera escuchar sin juzgar. La imaginé en esta misma mesa, con la pluma en la mano, escribiendo en silencio mientras el guiso hervía a fuego lento, el aroma del pan fresco llenando la habitación, y sentí un tirón en el pecho. El tic-tac del reloj en la pared parecía más fuerte de lo habitual, un metrónomo para mis pensamientos. Sostuve la tarjeta cerca, notando manchas tenues, marcas de sus dedos, trazos de tinta que se habían difuminado con el tiempo. Me di cuenta de que ella había entrelazado su historia en los actos cotidianos de la vida, doblar la ropa, amasar la masa, hervir la salsa, todos gestos ordinarios que ocultaban verdades extraordinarias. Sentí el peso silencioso de su presencia en la habitación, no en voz o gesto, sino en el mismo aire que respiraba. La luz del sol se desplazó por la mesa, destacando los ligeros pliegues de la tarjeta, las delicadas curvas de su escritura, y la seguí lentamente, reverentemente. Me dirigí hacia la despensa, pasando junto a frascos de higos, albaricoques y tomates en conserva. El aroma de la fruta en conserva se mezclaba con el olor desvanecido de la leña del hogar. La imaginaba alcanzando esos tarros, almacenando alimento para la familia, los vecinos, quizás para extraños que nunca conocería, mientras mantenía esta narrativa oculta solo para ella, y ahora, para mí. Abrí el pequeño armario debajo del mostrador y encontré otra tarjeta, escondida detrás de una fila de frascos de especias. La escritura era más urgente, más aguda, con un matiz sutil bajo el tono calmado. Las líneas insinuaban elecciones que habían causado dolor, sacrificios hechos en silencio, decisiones que alteraron vidas sin que nadie lo supiera. Sentí una ola de tristeza, atenuada por la admiración, el delicado reconocimiento del amor y el miedo entrelazados en cada oración. Me senté a la mesa de madera, las cartas extendidas ante mí, y dejé que mis dedos trazaran cada línea, cada curva de su escritura. Fuera, los olivos se mecían suavemente, el viento invernal suave contra los cristales de las ventanas. El pueblo más allá parecía suspendido en el tiempo, tranquilo, esperando, como si supiera lo que estaba descubriendo. Podía escuchar sonidos tenues, pasos sobre la calle adoquinada, el lejano repicar de una campana de iglesia, el suave roce de una escoba contra el azulejo, pero dentro de la cocina, el mundo se sentía íntimo, pesado con recuerdos, y lleno de secretos que finalmente comenzaban a salir a la luz. Noté que emergía un patrón. Las cartas, la colcha, las fotografías, todas eran parte de un mapa deliberado, una forma en que mi madre había organizado su vida, lo oculto junto a lo visible. Y aquí, en la cocina, el corazón de la vida diaria, ella había dejado estas confesiones disfrazadas de recetas. Cada nota era un reconocimiento suave, un puente entre la vida que compartía con nosotros y la que había mantenido separada. Sentí el pulso de su presencia, suave pero insistente, instándome a prestar atención, a escuchar, a entender. Abrí otra tarjeta, con los bordes doblados y la tinta desvanecida. Ella había escrito sobre el perdón, el arrepentimiento, los momentos en que había intervenido en la vida de otros de manera silenciosa, deliberada, sin reconocimiento. Las líneas describían ayudar a un vecino con un niño, suavizar una disputa, preservar la dignidad de alguien en silencio. Sentí que las lágrimas me picaban en las comisuras de los ojos. Había vivido de esta manera, equilibrando cuidadosamente el cuidado y la discreción, moldeando el mundo a su alrededor en silencio, como un escultor con manos invisibles. La cocina, con su aroma a pan y hierbas, su cálida luz solar y sus ollas de cobre, se sentía viva con el peso de estas decisiones. Las sombras se alargaban sobre la mesa mientras la luz de la tarde cambiaba. Pasé mis dedos por la superficie de madera, siguiendo las líneas de cada carta,
imaginando las tardes que mi madre había pasado aquí, escribiendo en silencio, atendiendo tanto lo tangible como lo oculto. El ritmo de la casa, el aroma del romero y la salsa hirviendo, el crujido apagado de las tablas del suelo, todo parecía contener su presencia de una manera que era reconfortante y a la vez inquietante. Cada gesto, cada nota, cada pliegue de papel se convirtió en una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a ensamblar. Apilé las cartas con cuidado, colocándolas junto a la olla hirviendo en la estufa, y me recosté, dejando que el calor se filtrara en mi abrigo, en mis huesos. Fuera, el pueblo parecía más tranquilo ahora, el viento se había suavizado, los olivos inmóviles. Me di cuenta de que estas cartas, escondidas entre las herramientas de la vida cotidiana, eran una ofrenda deliberada, una manera de que su historia fuera descubierta, lentamente, por la persona que pudiera entender su peso. Presioné mi mano contra mi pecho, sintiendo el pulso de la memoria, del amor, de las decisiones llevadas en silencio a través de las décadas. Me levanté y me dirigí a la ventana, mirando hacia el patio. La escarcha se aferraba a las baldosas, brillando a la luz pálida del invierno. En algún lugar, un cuervo graznaba, distante pero insistente, como si reconociera las revelaciones que había descubierto. Sabía que la cocina solo había revelado un fragmento de su vida, pero se sentía monumental. Las confesiones silenciosas, los hilos invisibles que unían su pasado con el nuestro, el delicado equilibrio entre el amor y el secreto. Presioné mi mano contra el cristal, frío contra mi piel, y sentí una mezcla de asombro, tristeza y gratitud. Su vida había estado cuidadosamente oculta, pero aquí estaba, esperando a que la encontrara, esperando a que la entendiera. Regresé a la mesa, recogiendo las cartas una vez más, con el calor de la luz del sol suave sobre mis hombros. La cocina olía a pan y hierbas, a historia y memoria, y me di cuenta de que descubrir los secretos de mi madre no sería un acto único de revelación, sino un lento despliegue, una conversación a través del tiempo, delicada y deliberada. Las cartas, la colcha, todas eran partes de una historia que ella me había confiado. Inhalé profundamente, saboreando el tenue aroma de romero, de fruta en conserva, de una vida vivida en calma pero plenamente. Sabía que el viaje estaba lejos de haber terminado, que la casa, el pueblo y los recuerdos guardaban innumerables secretos más esperando a que los descubriera. El pasillo se extendía largo y estrecho, las tablas del suelo desgastadas y lisas bajo décadas de pasos. La luz del sol invernal caía en suaves franjas a través de las altas ventanas, motas de polvo danzando perezosamente en el aire silencioso. Las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados, pintados con atuendos formales, ojos que observaban a través de las generaciones. Sus expresiones eran solemnes, medidas, pero el aire a su alrededor se sentía vivo, como si la casa misma recordara cada mirada, cada conversación susurrada, cada historia llevada a través del tiempo. Me moví lentamente, dejando que mis dedos rozaran los marcos, el frío del cristal bajo mis dedos enviando un escalofrío por mi espalda. Algunos retratos los conocía bien. La abuela sonriente que había horneado pan en la cocina, el abuelo severo cuya mirada seguía cada reunión familiar, pero una pintura me atrajo más que las demás. Una mujer, sentada en una silla tallada en madera oscura, se parecía sorprendentemente a mí, aunque más vieja, con el rostro surcado por una tristeza silenciosa que no podía identificar. Sus ojos se encontraron con los míos, aunque había sido pintada mucho antes de que yo naciera, y sentí el peso de su mirada presionando suavemente contra mi pecho. Me agaché ligeramente para estudiar el marco, notando los suaves rizos de su cabello, el cuidadoso bordado de su vestido y una sutil tensión en la postura de sus hombros. Alcancé detrás del marco, instintivo, titubeante, y encontré un trozo de periódico amarillento escondido en la parte trasera. Lo saqué con cuidado, como si el papel mismo pudiera romperse con la exposición. El artículo era viejo, la tinta estaba desvanecida, pero las palabras captaron mi atención de inmediato. Un escándalo local, una disputa que involucraba a una familia que no reconocía, un momento del que mi madre nunca había hablado. Las líneas insinuaban secreto, decisiones tomadas en silencio y consecuencias llevadas en silencio. Doblé el papel, sintiendo el peso de una historia que nunca había conocido, enterrada aquí en el pasillo entre los ojos de aquellos que habían vivido y recordado. Caminé más adelante por el pasillo,
pasando junto a retratos de hombres y mujeres cuyos rostros me eran familiares de las reuniones familiares, de viejas fotografías, y sin embargo distantes, congelados en óleo y lienzo. El aire olía débilmente a cera y polvo, el aroma de la cuidadosa preservación. Mi mano rozó los marcos mientras pasaba, e imaginé a mi madre caminando por estos mismos pasillos, quizás notando los mismos rostros, sintiendo el mismo peso de la memoria presionando contra las paredes. Había vivido rodeada de estas historias, cada retrato un recordatorio de vidas, decisiones y momentos que moldearon su mundo. Un retrato en particular llamó mi atención. Un hombre con ojos oscuros, manos cruzadas sobre el pecho, el borde de su chaqueta deshilachado y gastado. La expresión era tranquila, casi serena, pero sentí tensión debajo de ella, una narrativa oculta. Detrás del marco, otro trozo de papel reposaba, casi invisible contra el respaldo de madera. Lo saqué y lo desplegué con cuidado. Una carta, breve y deliberada, hablaba de una elección que mi madre había hecho, una conexión entre personas que no conocía, y un evento que había alterado silenciosamente las vidas de los involucrados. Apreté el papel contra mi pecho, sintiendo el tirón de la historia, de la memoria y de las historias guardadas en silencio entre las paredes. El pasillo se volvió más frío a medida que el sol se ocultaba un poco, las sombras se alargaban sobre las tablas del suelo. Imaginé pasos resonando por el pasillo hace mucho tiempo, los de mi madre entre ellos, moviéndose con cuidado entre los retratos, tocando los bordes de los marcos, escondiendo secretos detrás de ellos. Cada retrato ahora se sentía como un compañero, silencioso pero comunicativo, ofreciendo vislumbres de un pasado que apenas comenzaba a entender. Sentí un leve dolor en el pecho, una mezcla de tristeza y curiosidad, mientras trazaba las líneas de cada pintura, cada rostro, y me preguntaba qué historias habían presenciado y cuáles habían permanecido ocultas. Me detuve en una pequeña ventana a mitad del pasillo, mirando hacia el patio de abajo. Los olivos se mecían suavemente, sus ramas desnudas trazando patrones delicados contra el pálido cielo invernal. El patio estaba en silencio, la escarcha se aferraba a la piedra, un leve susurro de viento movía las ramas. Imaginé a mi madre de pie allí, mirando hacia las ventanas, sus ojos recorriendo el pasillo lleno de rostros. Había sabido ella entonces que un día yo regresaría, descubriendo los fragmentos de su vida, siguiendo las huellas que dejó en cartas, colchas y ahora estos retratos. Presioné mi mano contra el cristal, sintiendo tanto el calor de la luz del sol como el frío de la ausencia. Noté una pequeña pintura pasada por alto cerca del suelo, un simple boceto de una figura que no reconocí de inmediato. Las líneas eran suaves, íntimas, casi como una observación privada. Detrás del marco, cuidadosamente guardado, había otro trozo de papel. Lo saqué y lo desplegué. Describía un evento del que nunca había oído hablar, un momento fugaz de amor, una decisión tomada en silencio, un sacrificio no notado por la mayoría. Podía sentir el ritmo de la vida de mi madre en estos retazos, el cuidadoso equilibrio entre la visibilidad y el secreto, las decisiones deliberadas que dieron forma a su mundo mientras me mantenían a salvo de ciertas verdades. Me apoyé contra la pared, sosteniendo los trozos en mis manos, y dejé que el silencio del pasillo se asentara a mi alrededor. Las sombras de los retratos se alargaban, la luz invernal suave e indulgente, pero pesada con recuerdos. Casi podía escuchar el tenue susurro de pasos que no eran los míos, el suave murmullo de voces transportadas a través de las décadas, el silencioso reconocimiento de vidas vividas plenamente pero discretamente. El pasillo, con sus ojos congelados y secretos cuidadosos, se había convertido en más que un pasaje. Era un mapa, un archivo vivo de historias, esperando a que las leyera, las sintiera, entendiera su peso. Me di la vuelta lentamente, caminando de regreso por el pasillo, trazando los rostros una vez más. Los retratos parecían moverse ligeramente con la luz, como si reconociera mi presencia, como si reconocieran que alguien finalmente había comenzado a escuchar. Presioné mi mano contra un marco, el frío cristal cálido bajo mi palma, y sentí el tenue eco de la presencia de mi madre, deliberada y suave. El pasillo contuvo la respiración, y entendí que esto no era simplemente un descubrimiento, era una comunión con una vida oculta, decisiones llevadas en silencio y la cuidadosa preservación de la memoria. Al llegar al final del pasillo, me detuve, mirando hacia atrás la fila de retratos que se extendía hacia las sombras. Sentí el peso de generaciones presionando suavemente contra mi pecho, una mezcla de tristeza, amor y reverencia.
Los trozos de papel que había descubierto no eran solo secretos, eran piezas de una verdad más grande, una que se entrelazaba con las vidas de aquellos que me habían precedido y con las elecciones cuidadosas y deliberadas que mi madre había tomado. Metí los trozos de papel en mi abrigo, dejándolos descansar contra mi corazón, y me dirigí hacia la puerta que conducía a la siguiente habitación. Fuera, los olivos se mecían con la luz invernal, y podía sentir el pulso de la memoria llevándome hacia adelante, más profundo en la historia que ella había dejado atrás. La noche cayó silenciosamente sobre el pueblo, una oscuridad que se siente tanto suave como pesada, envolviendo las casas en sombras y silenciando cada sonido excepto el leve silbido del viento invernal. Me senté al borde de la cama de mi madre, la colcha doblada ordenadamente a mi lado, las cartas y fotografías del pasillo apiladas cuidadosamente en la mesita de noche. La habitación olía débilmente a lavanda y madera vieja. El aroma persistía de años de limpieza cuidadosa, de rutinas que ella había mantenido mucho antes de que yo entendiera su significado. El sueño no llegaba fácilmente. Mi mente reproducía los fragmentos que había descubierto, el edredón, las fotografías, las cartas, los retratos, y un dolor silencioso se extendía por mi pecho. Soñé con mi madre esa noche. Caminaba en silencio por los olivares más allá del pueblo, las ramas desnudas, sus sombras largas bajo una luna baja. Su abrigo giraba alrededor de sus tobillos, y parecía deslizarse en lugar de caminar, moviéndose con una gracia deliberada. La seguí a distancia, sin saber si ella podía verme, sin saber si quería que lo hiciera. Señaló lugares que apenas reconocía. La fuente en el pueblo vecino, los callejones estrechos con paredes encaladas, las esquinas del patio donde había pasado mi infancia. Nunca habló, pero sentí el peso de su presencia presionando suavemente contra mi corazón. Cada gesto llevaba un significado que no podía descifrar completamente, como si me estuviera mostrando fragmentos de una vida oculta bajo la superficie de la memoria. La mañana llegó lentamente, el sol invernal derramando una luz pálida sobre los pisos de madera. Me levanté de la cama, aún envuelto en una sensación de inquietud onírica, y llevé las cartas y fotografías al ático. Los motes de polvo flotaban perezosamente en los rayos de sol que se filtraban por la pequeña ventana, el aire espeso con el aroma de cedro, naftalina y años olvidados. Dejé los bultos en el suelo y desdoblé el sobre que había encontrado dentro de la colcha. Dentro había un diario, su cubierta de cuero agrietada y desgastada, las páginas llenas de una escritura delicada y en bucle. Vacilé, pasando mis dedos por la cubierta, sintiendo el peso de sus pensamientos impresos en el papel, esperando que los entendiera. Abrí el diario lentamente, cada página liberando un tenue aroma a antigüedad y tinta, una mezcla de lavanda y cedro del ático. Las palabras comenzaron suavemente, narrando momentos de amor, sacrificio y un silencioso arrepentimiento. Escribió sobre personas que había conocido mucho antes de que yo naciera, sobre decisiones tomadas con cuidado, sobre caminos recorridos y abandonados. Cada frase se sentía deliberada, contenida, como si hubiera escrito no solo para recordar, sino para proteger, para guiar y para dejar un registro para quien pudiera seguir sus pasos. Podía sentir su presencia en cada línea, deliberada y tierna, como si estuviera sentada a mi lado en la luz llena de polvo, observándome leer, evaluando mi comprensión con una paciencia silenciosa. El diario hablaba de momentos que solo había vislumbrado en fragmentos, el festival en el pueblo cercano, un breve encuentro con alguien a quien había amado, el cuidadoso equilibrio entre la familia y la vida secreta. Sus palabras eran cuidadosas, nunca caían en el melodrama, pero estaban llenas de una emoción sutil, del tipo que perdura en el pecho mucho después de haber sido leídas. Seguí su escritura con los dedos, sintiendo el temblor de su pluma en los lugares donde la historia pesaba en su corazón. Había confesiones, sí, pero también alegrías silenciosas, momentos de risa compartidos con amigos y extraños, y destellos de una mujer que había vivido plenamente, incluso mientras cargaba con sus cargas sola. Fuera, el pueblo parecía contener la respiración. Podía escuchar el tenue repique de la campana de la iglesia, el distante roce de una escoba contra la piedra, el suave susurro del viento entre las ramas de los olivos. El aire olía débilmente a humo, a tierra, a escarcha invernal. Sentí el peso del tiempo presionando suavemente a mi alrededor, el ático mismo pareciendo inclinarse, escuchando, recordando. Cada palabra que leía era un puente, conectándome con la vida que mi madre había vivido en silencio junto a la nuestra,
una vida entrelazada a través de calles, festivales, jardines y momentos de decisión. No había ocultado nada maliciosamente. Más bien, había tejido una delicada red de recuerdos, llevando tanto el dolor como el amor con igual cuidado. Un pasaje me hizo detenerme, describiendo una elección que mi madre había hecho mucho antes de que yo existiera, una decisión que había moldeado las vidas de personas que no conocía, en silencio y sin alardes. Ella había actuado en silencio, preservando la dignidad, evitando el conflicto, protegiendo corazones, incluyendo el suyo propio. Presioné mi mano contra la página, sintiendo un sutil dolor de reconocimiento. Estas eran las verdades susurradas que ella había llevado consigo, ocultas bajo la colcha, las fotografías y las cartas. No eran secretos destinados a ocultar vergüenza, sino historias destinadas a proteger, a sostener y a dejar un rastro cuidadoso para que yo lo encontrara. Me acerqué a la pequeña ventana en el ático, apartando ligeramente la pesada cortina. El pueblo de abajo estaba quieto y silencioso, los tejados cubiertos de escarcha, los olivos inclinándose suavemente con la brisa invernal. La imaginaba caminando por estas calles en mis sueños, observando con atención, dejando huellas de sí misma en gestos sutiles, actos silenciosos, pequeñas amabilidades que nadie más notaría. Cada palabra en el diario reforzaba la cuidadosa coreografía de su vida, una vida tanto ordinaria como extraordinaria, una vida oculta a plena vista pero llena de significado. Podía sentir su presencia en cada sombra, en cada aroma de oliva, en cada crujido de las tablas del suelo bajo mis pies. Pasaron horas mientras leía, dejando que el diario hablara lentamente, absorbiendo el peso de sus palabras. Descubrí momentos de ternura que ella había ofrecido a otros, pequeñas reconciliaciones, disculpas no dichas, gestos de amor que nunca habían sido reconocidos. El ático se convirtió en un santuario, las palabras un hilo que me conectaba con ella, con el pueblo y con un pasado que había sido preservado en silencio, con delicadeza y deliberadamente. Me di cuenta de que descubrir estas verdades susurradas no era una carga, sino un regalo, una manera de entender las decisiones que había tomado, las vidas que había tocado y la historia que había tejido con tanto cuidado. A última hora de la tarde, cerré el diario con suavidad, presionando mi mano contra su cubierta como si quisiera retener su presencia allí. Afuera, el sol había bajado, y largas sombras se extendían sobre los tejados y los olivos. Llevé el diario hasta el borde de la ventana del ático y miré hacia abajo al pueblo, sintiendo el pulso de la memoria, el suave murmullo de vidas entrelazadas y el sutil peso de verdades transmitidas a través de generaciones. Las historias susurradas ya no eran invisibles, me habían encontrado, y entendí que seguirlas requeriría paciencia, cuidado y una disposición para caminar lentamente por los caminos que ella había dejado atrás. Salí del ático, descendiendo cuidadosamente la estrecha escalera, sintiendo el diario caliente contra mi pecho. La casa parecía más suave ahora, llena de recuerdos e intenciones, el peso de la luz invernal presionando suavemente contra las paredes forradas con su vida. Cada habitación, cada pasillo, cada rincón silencioso guardaba rastros de verdades susurradas que apenas había comenzado a entender. Y al entrar en el patio, con los olivos meciéndose débilmente a la luz de la tarde, me di cuenta de que estas verdades no eran solo revelaciones, eran una guía, un mapa cuidadoso a través de la memoria, el amor y la vida misma. El pueblo, la casa, el aire, todos esperaban que continuara, que escuchara, que siguiera. La capilla estaba escondida entre colinas, oculta por olivares y la suave curva de un camino olvidado. La escarcha se aferraba a las piedras de los escalones que llevaban a la puerta, brillando a la luz pálida del invierno. Vacilé en el umbral. Mi aliento se condensaba en el aire frío. El tenue olor a tierra húmeda y pino se mezclaba con el aroma de la piedra antigua. Las puertas de madera estaban desgastadas, oscurecidas por décadas de clima y abandono, pero se mantenían orgullosas, con sus bisagras chirriando suavemente cuando las empujé para abrirlas. Dentro, el aire era más frío, aún, con un leve olor a cera de vela e incienso viejo, denso con un silencio que parecía llevar el peso de generaciones. La capilla estaba vacía, excepto por el tenue eco de mis pasos sobre los azulejos de piedra. La luz del sol se filtraba a través de estrechas ventanas de vitrales, pintando colores apagados en el suelo. Cada paso que daba se sentía deliberado, casi ceremonial, como si el edificio mismo hubiera estado esperando mi llegada. Las paredes estaban adornadas con iconos desvaídos, los bordes astillados y desgastados, un recordatorio de la devoción preservada a través del cuidado silencioso.
Podía sentir la presencia de aquellos que se habían arrodillado aquí antes, sus oraciones perdurando en las sombras, presionando suavemente contra la fría piedra. Había venido por las cartas, y ahora, de pie aquí, entendía por qué mi madre había escrito sobre este lugar. Era un cruce de caminos de su pasado, un punto donde vidas ocultas se entrelazaban con días ordinarios. Pasé mis dedos por los desgastados bancos de madera, sintiendo la veta y el calor sutil dejado por innumerables manos, e imaginé a ella sentada aquí hace mucho tiempo, joven y deliberada, escuchando, observando, cargando con pesos que nunca pronunciaría en voz alta. La quietud de la capilla era reconfortante, pero pesada, como si el propio aire llevara la tensión de secretos esperando ser revelados. Un sacerdote emergió de las sombras en el altar, sus pasos silenciosos contra el suelo de piedra. Sus ojos eran amables, marcados por la edad, y el reconocimiento brilló cuando me vio. Asintió ligeramente, sin hablar de inmediato, como si hubiera estado esperando a alguien que finalmente hiciera preguntas que habían quedado sin respuesta durante mucho tiempo. Me presenté con cautela, mencionando a mi madre, y él me hizo un gesto para que lo siguiera al lado de la capilla, donde un pequeño banco esperaba bajo una ventana surcada de escarcha. Su voz era baja, deliberada, cada palabra tenía peso. Habló de mi madre como una joven, llena de una fuerza silenciosa, decisiones cuidadosas y una vida no del todo visible para su familia o el pueblo. Me habló de un romance, un niño y promesas rotas, historias que mi madre había llevado en silencio, protegiendo a todos los involucrados. Su voz era suave, reverente, pero teñida con la inevitabilidad de la verdad. Las palabras se asentaron a mi alrededor, pesadas pero precisas, como el aire invernal presionando contra las paredes de la capilla. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de tristeza, sorpresa y la repentina claridad de que este pasado, oculto durante tanto tiempo, había moldeado no solo a mi madre, sino también las vidas de quienes la rodeaban. La capilla parecía escuchar conmigo, el eco de sus palabras rebotando suavemente contra la piedra y el vitral. Fuera, un cuervo graznó desde el olivar, el sonido sorprendentemente fuerte en la quietud. El sacerdote hizo una pausa, mirando hacia la ventana y luego de nuevo hacia mí. Habló de promesas hechas en secreto, decisiones nacidas del amor y el miedo, y del delicado acto de equilibrio que mi madre había mantenido para proteger a todos, incluida ella misma. Junté mis manos, sintiendo el pulso de la memoria y la revelación, el peso de su vida oculta presionando suavemente contra mi pecho. Cada confesión susurrada, cada decisión cuidadosamente oculta, parecía converger aquí, en este cruce de recuerdos, en esta capilla que había sido testigo de más de lo que cualquiera podría saber. Me dirigí lentamente hacia el altar, absorbiendo la luz titilante de las velas, las sombras tenues que danzaban por las paredes, la piedra fría bajo mis dedos. Cada elemento se sentía deliberado, sagrado, parte de una vida que mi madre había navegado con cuidado, eligiendo cuándo revelar y cuándo proteger. Me di cuenta de que la capilla había sido un escenario para momentos invisibles al mundo, espacios donde el amor, la pérdida y la obligación se entrelazaban, moldeando el curso de las vidas en silencio. Recorrí el borde del altar con mi mano, sintiendo las ligeras indentaciones dejadas por generaciones de fieles, y comprendí que las decisiones de mi madre eran parte de un continuo, un ritmo de vidas humanas llevadas silenciosamente a través del tiempo. El sacerdote se apartó, permitiéndome sentarme solo en un banco. Me incliné hacia adelante, apoyando los brazos en la madera tallada, y dejé que la quietud se instalara en mí. Podía sentir su presencia aquí, deliberada y delicada, observándome navegar por los hilos que había dejado atrás. El frío de la piedra se filtraba a través de mi abrigo, pero era reconfortante, anclándome a este momento de revelación. Pensé en la colcha, las cartas, las fotografías, las confesiones en la cocina. Todas me habían llevado aquí, a este lugar donde las elecciones, el amor y las consecuencias se entrelazaban de una manera que finalmente podía ver. Fuera, el viento movía las ramas de los olivos, el aire fresco de invierno llevaba el tenue olor a pino y tierra hasta la capilla. La luz del sol entraba a través de las ventanas de vitrales en colores apagados, pintando largas sombras en el suelo. Imaginé a mi madre de pie en esta luz, sopesando cada decisión, cada secreto, cada promesa, cargando con el peso de vidas que no podía revelar completamente. La capilla estaba en silencio, pero llena de recuerdos, testigo de su cuidadoso equilibrio entre el amor y la discreción, un repositorio de decisiones que habían moldeado tanto al pueblo como a su familia.
Me levanté lentamente del banco, sintiendo el frío de la piedra bajo mis zapatos y la calidez de la comprensión asentándose en mi pecho. El sacerdote observaba en silencio, sus ojos transmitiendo un respeto silencioso por las verdades que había descubierto, la línea de secretos llevada a través de las décadas. Me acerqué a la puerta, dejando que la luz de la tarde invernal me guiara, y miré hacia atrás al altar, a las velas parpadeantes, a las sombras que habían guardado tanto. Sentí la atracción tanto de la tristeza como de la claridad, la comprensión de que descubrir estos cruces de la memoria era parte de mi herencia, una responsabilidad deliberada y delicada. Las puertas de la capilla chirriaron suavemente al salir, el hielo brillando a lo largo de los escalones de piedra. Los olivos se mecían suavemente en la luz pálida, sus sombras extendiéndose largas a lo largo del camino. Presioné una mano contra la fría madera de la puerta, sintiendo el pulso de la memoria, el amor y los secretos grabados en su veta. Me di cuenta de que la verdad, una vez oculta, tenía un ritmo, un despliegue silencioso que exigía paciencia y reverencia. Mientras caminaba por el camino hacia el pueblo, el viento invernal acariciando mi rostro, comprendí que las historias que mi madre había llevado con tanto cuidado me guiarían hacia adelante, su peso tanto pesado como luminoso, moldeando cómo recordaba y cómo vivía. La colcha yacía en la cama, doblada con cuidado, la luz del sol se derramaba sobre sus hilos desgastados como una suave promesa. Me acerqué lentamente, cada paso medido, sintiendo el frío aire invernal en la habitación rozar mis mejillas. Los colores estaban apagados en la luz pálida. Los rojos se suavizaban hasta convertirse en óxido, los azules se desvanecían hasta volverse grises, pero parecían vivos, cosidos con memoria e intención. Cada cuadrado contenía un fragmento de nuestra familia, rostros, momentos, risas y tristezas tejidos en la tela. Pasé mis dedos por las costuras, siguiendo las líneas que conectaban un recuerdo con otro, y me di cuenta de que esta colcha siempre había sido más que un consuelo, era un mapa. Lo desplegué con cuidado, dejando que los bordes cayeran suavemente contra el suelo. El aroma a lavanda y tela vieja se elevaba débilmente, mezclándose con el calor del sol invernal que entraba por la ventana. Bajo la capa superior, escondido en un rincón cuidadosamente oculto, yacía el sobre que había descubierto semanas atrás. Las cartas, fotografías y entradas de diario estaban allí ahora, reposando tranquilamente bajo el patchwork de su vida. Presioné mi mano contra la colcha, sintiendo la textura, los sutiles bultos donde las puntadas guardaban historias, y casi podía sentir la presencia de mi madre a mi lado, guiando mis dedos, observando cómo comprendía. Cada cuadrado parecía corresponder a un recuerdo, un fragmento que había descubierto. El festival, las cartas, los retratos, el ático, la capilla. La colcha era deliberada, un archivo silencioso de la vida que había vivido tanto dentro como fuera de nuestra familia. Rastreé un cuadrado bordado con ramas de olivo, recordando la tarde en el huerto cuando sentí por primera vez el pulso silencioso de sus elecciones, el peso de los secretos llevados con gracia. Otro cuadrado mostraba pequeñas figuras caminando por una calle estrecha, y recordé los susurros del pueblo, las miradas sutiles, las historias a medio contar que alguna vez parecieron insignificantes pero que ahora se revelaban como piezas de una narrativa más grande. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, dejando que la manta se extendiera sobre mis piernas, y levanté el sobre con cuidado. Dentro estaban las cartas que había leído en el ático, las fotografías de rostros que no reconocía, el diario con sus relatos tiernos y deliberados de amor, sacrificio y elección. Coloqué cada objeto en el cuadrado correspondiente, notando cómo la colcha parecía organizarlos, dando peso y estructura a su vida oculta. No era caótico ni aleatorio. Cada pieza tenía un lugar, una alineación deliberada que reflejaba su cuidado, su comprensión, su intención. La luz invernal se desplazó por la habitación, acariciando la colcha y proyectando largas sombras en el suelo. Sentí un sutil temblor de asombro al darme cuenta de la magnitud de su trabajo, no solo en coser la tela, sino en organizar una vida, un legado, una historia de maneras que solo alguien con paciencia, amor y un valor silencioso podría lograr. La colcha era su lenguaje, su manera de comunicarse más allá de las palabras, más allá de la explicación, más allá de los límites de lo que yo pensaba que sabía. Cada hilo guardaba un susurro, cada puntada una confesión, cada cuadrado un acto cuidadoso de memoria y protección.
Presioné suavemente mi palma contra un cuadrado bordado con flores, recordando la cocina donde ella había dejado confesiones disfrazadas de recetas, donde su amor y sus secretos se habían mezclado con el aroma del pan y la salsa de tomate hirviendo. La colcha, me di cuenta, era una culminación de todos esos espacios: el ático, el pasillo, el patio, la capilla, tejida en un testamento táctil y deliberado. Era un reconocimiento silencioso de que había vivido plenamente, amado profundamente y llevado sus decisiones con cuidado, dejando un rastro para que yo lo siguiera con reverencia y paciencia. Fuera, comenzó a caer la nieve, asentándose suavemente en el patio y en los olivos. Los copos caían lentamente, amortiguando el pueblo en un suave silencio, transformando los caminos familiares en algo tranquilo y sagrado. Miré por la ventana, observando cómo la luz invernal se refractaba en cada copo, pensando en mi madre caminando entre los olivos, observando, eligiendo, protegiendo. La colcha parecía palpitar bajo mis manos, llevando su presencia, su amor y su miedo. Sentí el peso de su vida, no como una carga, sino como un regalo deliberado, un mapa cuidadoso a través de la memoria y el significado. Desdoblé una esquina que no había notado antes, revelando un cuadrado oculto bordado con letras delicadas que formaban un nombre que no reconocía. Coincidía con el de la carta, la persona de la que mi madre nunca había hablado en voz alta. Mi pecho se apretó, y seguí el hilo lentamente, reverentemente, imaginando la conexión que ella había mantenido en silencio, deliberadamente. La colcha no era solo tela, era un recipiente de su vida, el depósito de sus elecciones, su cuidado y sus verdades ocultas. Cada pliegue, cada hilo, cada puntada era intencional, una conversación silenciosa que ella había preparado para que yo la descubriera. Presioné mi rostro suavemente contra la colcha, inhalando su tenue aroma a lavanda, cedro y tiempo. Podía sentir su vida entrelazada en él, las tardes tranquilas, las cartas escondidas, las decisiones cuidadosas que habían moldeado tantas vidas. Pensé en la capilla, el festival, la cocina, los retratos, el ático, y me di cuenta de que cada momento que había descubierto se reflejaba aquí, cosido junto en un recuerdo tangible y vivo. La colcha no era simplemente un consuelo, era un testamento, un puente entre su vida oculta y la mía, una forma de que ella hablara a través del tiempo con hilos en lugar de palabras. La nieve afuera se espesó, cubriendo el patio y silenciando el mundo. Doblé las cartas y el diario de nuevo en el sobre, guardándolo cuidadosamente bajo la colcha, como si estuviera poniendo el pasado a descansar mientras honraba su presencia. Pasé mis dedos una vez más por las costuras, sintiendo el ritmo de su vida, el pulso de sus decisiones y la insistencia silenciosa de su amor. Por primera vez, comprendí la profundidad de sus sacrificios, el cuidado con el que había ocultado algunas verdades y la generosidad deliberada con la que había compartido otras. Me levanté lentamente, dejando que la colcha cayera naturalmente sobre la cama, el sobre y las cartas descansando debajo de ella como un latido bajo la tela. La nieve seguía cayendo, suave y persistente, amortiguando el mundo exterior, pero el calor de la habitación me mantenía en su abrazo silencioso. Me di cuenta de que descubrir su vida no había sido un acto de intrusión, sino un acto de intimidad, una conversación a través del tiempo, un viaje por la memoria cosido con paciencia y amor. La colcha, con sus cuidadosos cuadrados y verdades ocultas, me había guiado suavemente, deliberadamente, hasta este momento de comprensión. Me acerqué a la ventana, observando cómo el pueblo desaparecía bajo la nieve, los olivos doblándose bajo el peso de la escarcha. Sentí tanto tristeza como asombro, alivio y anhelo, la complejidad de una vida oculta y revelada a la vez. El edredón había sido su último regalo deliberado, un mapa, una historia, un legado. Y mientras presionaba mi mano contra la suave tela una vez más, supe que no solo estaba descubriendo su pasado, lo estaba llevando hacia adelante, sintiendo su peso, honrando su diseño y dejando que moldeara mi propia comprensión de la familia, la memoria y el amor. La luz invernal se derramaba suavemente en el dormitorio, pálida y suave, tocando la colcha con una calidez frágil. Pasé mis dedos sobre los cuadrados bordados una vez más, cada uno ahora familiar, cada uno llevando un pedazo de la vida que mi madre había vivido en silencio, deliberadamente. El sobre y las cartas descansaban bajo los pliegues, ya no secretos sino historias plegadas en el ritmo de nuestro hogar. Presioné mi mano suavemente contra la colcha, sintiendo el pulso de la memoria bajo mis dedos, el peso de su presencia en la suave tela. Afuera,
El pueblo estaba en silencio, los olivos aún cubiertos de escarcha, el patio brillando débilmente con la luz de la mañana. Coloqué la colcha de nuevo sobre la cama con reverencia cuidadosa, metiendo las cartas y el diario debajo de ella como un latido bajo capas de tiempo. El acto se sentía deliberado, ritualista, una manera de honrar su vida y sus elecciones mientras las dejaba descansar. Me quedé en la habitación, escuchando el silencio, el leve crujido de las tablas del suelo, el suave susurro del viento contra las contraventanas, el lejano repique de la campana del pueblo. Cada sonido parecía llevar un recuerdo, un susurro de la voz de mi madre, un rastro de su cuidado y contención, y dejé que me llenara lentamente, deliberadamente. La casa se sentía viva, no con movimiento sino con presencia, como si hubiera estado esperando este momento de reconocimiento durante años. Entré en el patio, el hielo crujiente bajo mis botas, el aroma de olivo y romero agudo y limpio en el aire invernal. El pueblo yacía en silencio, casas encaladas suavizadas por la nieve, calles estrechas vacías salvo por el ocasional eco de pasos lejanos. Inhalé lentamente, dejando que el aire frío llenara mis pulmones, el ritmo de la vida en el pueblo mezclándose con el ritmo de los recuerdos que había estado siguiendo. Cada árbol, cada piedra, cada ventana cerrada parecía observarme, paciente y conocedor, manteniendo el pasado y el presente en un delicado equilibrio. Sentí la presencia de mi madre en todas partes, en el aroma del patio, en los ángulos del sol sobre las baldosas, en la quietud que llevaba tanto tristeza como gracia. Caminaba lentamente entre los olivos, mi aliento empañándose en el aire de la mañana, recorriendo caminos familiares que una vez corrí de niño. Recordé las tardes pasadas bajo sus ramas, el olor a tierra y hojas, el suave murmullo de la vida del pueblo más allá de los muros del huerto. Ahora, todo se sentía a la vez familiar y transformado, tocado por el peso de los secretos descubiertos y las historias restauradas. Pensé en el festival, la cocina, el ático, los retratos, la capilla y la colcha. El tapiz de la vida de mi madre se extendía a través de estos momentos, una red delicada y deliberada que me había guiado suavemente hacia la comprensión. La nieve seguía cayendo, posándose suavemente sobre las ramas y los tejados, amortiguando el mundo en una belleza tranquila y cristalina. Sentí el ritmo de sus elecciones, su cuidado, su amor y su contención resonando por el pueblo, una presencia silenciosa tejida en el paisaje. Las cartas, las fotografías y el diario me habían traído aquí, pero fue la colcha, el hilo tangible de su vida, lo que me llevó plenamente al peso de la memoria. Presioné mi mano contra el tronco de un árbol, áspero y frío, anclándome en el presente mientras sentía las reverberaciones de decisiones pasadas, vidas tocadas y un amor llevado en silencio a través de las décadas. Pensé en el nombre escondido en la colcha, las cartas del ático, las fotografías de rostros que nunca había conocido y el diario lleno de sus delicadas confesiones. Ya no eran secretos, sino hilos de una vida deliberadamente preservada, una historia intencionadamente transmitida a mí a través de objetos, espacios y recuerdos. Me di cuenta de que entender su vida no se trataba solo de revelaciones, se trataba de presencia, atención y conexión. No estaba simplemente descubriendo su pasado. Estaba trazando su pulso, sintiendo su ritmo en el patio cubierto de nieve, en la quietud del pueblo, en la luz invernal que llevaba tanto calidez como melancolía. El viento se movió, y sentí un roce sutil contra mi mejilla, casi como el toque de su mano. La imaginaba caminando por estos mismos caminos en invierno, atenta, cuidadosa, llevando cargas y amor en igual medida. Había vivido con un valor silencioso, preservando la dignidad, fomentando el cuidado y moldeando vidas con gestos sutiles que no dejaban rastro visible para el mundo, pero sí imborrable para quienes sabían dónde mirar. Ahora entendía que su legado no estaba simplemente en las cartas, la colcha o las fotografías, estaba en el mismo ritmo de sus elecciones, tejido cuidadosamente en nuestra familia, en el pueblo, en el espacio donde la memoria y la presencia se encuentran. Me di la vuelta lentamente, mirando hacia la casa, sus paredes de piedra pálidas bajo el sol invernal, las persianas cerradas pero acogedoras, un repositorio de décadas de vida. Pensé en ella moviéndose por estas habitaciones, gestionando cuidadosamente lo visible y lo invisible, dejando huellas de sí misma en el aire, los azulejos, las colchas, las cartas y los espacios que yo había comenzado a habitar. Cada rincón, cada objeto, cada sonido llevaba su intención, su cuidado y su amor. Me di cuenta de que descubrir estas verdades no la había disminuido,
Había iluminado el brillo silencioso de su vida, el delicado equilibrio de su presencia y el profundo y paciente amor que había tejido en cada acto. Regresé a la cama, arrodillándome junto al edredón una última vez. Mis manos recorrieron los cuadrados, el bordado, las sutiles marcas de su vida cosidas en la tela. Presioné las letras debajo de ellas suavemente, dejándolas reposar como ella había pretendido, un testimonio silencioso de la memoria, el amor y la preservación deliberada de historias. La habitación brillaba suavemente con la luz invernal, un espacio sagrado y suave donde el pasado y el presente se encontraban, donde los secretos se transformaban en comprensión, y donde el pulso de su vida continuaba a través de mí. Volví a entrar en el patio, dejando que el aire fresco del invierno llenara mis pulmones, escuchando el suave susurro de las ramas de olivo, el eco distante de pasos sobre los adoquines, el suave silencio de la nieve cubriendo el pueblo. Entendí que algunos secretos no desaparecen, se transforman, convirtiéndose en memoria, moldeando las vidas de quienes los descubren, llevando tanto tristeza como alivio. Inhalé profundamente, saboreando el romero, la tierra, el frío y el silencio, y sentí un peso suave y luminoso asentarse en mi pecho. La luz invernal me sostenía al pueblo, sostenía el legado de una madre que había vivido, amado y elegido en silencio pero con plenitud. Volví mi mirada hacia el horizonte, donde la luz pálida se encontraba con los techos blancos, los olivos y las calles estrechas, sabiendo que su historia continuaría a través de mí, no como una carga, sino como un ritmo de vida, memoria y cuidado deliberado. El pueblo estaba quieto, pero vivo, esperando conmigo, observando conmigo, llevando adelante el pulso de sus elecciones. Sentí tanto tristeza como liberación, la íntima quietud de la comprensión y el suave ritmo de la vida avanzando con delicadeza. Algunas verdades permanecerían dobladas, como la colcha, pero otras vivirían abiertamente en la memoria, moldeando la manera en que caminaba cada mañana de invierno, cada olivar, cada patio iluminado por el sol, llevando adelante lo que más importaba. Muchas gracias por ver. Si disfrutaste de este video, no olvides darle al botón de me gusta. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios abajo, me encantaría saber de dónde son todos ustedes. Y, por supuesto, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo.